Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Es una enorme alegría poder estar acá compartiendo con ustedes algunas ideas, resultados, creencias, avances de una investigación que comenzó tiempo atrás, corría el año 2018, prepandemia, y el equipo formado por las colegas que están acá presentes, Mara Cedrón, Cecilia Lamela, pero también integrado por Analía Berger y Romina Herrera y yo, armamos un proyecto de investigación sobre la enseñanza de los reales en el nivel secundario. Y lo que vamos a compartir con todas y todos hoy es un pequeño recorte de esta investigación que tomó la forma de un artículo y que creemos que a la brevedad verá la luz en la provincia de Córdoba y en el resto de las personas que lo quieran leer, por supuesto. Bueno, Ceci, ¿arrancamos? Dale, voy compartiendo pantalla. Como punto de partida, les cuento que quienes formamos parte de este equipo, más que nada por nuestra experiencia docente en distintos niveles de enseñanza, en el secundario, en el universitario, en la educación superior, teníamos la percepción, una idea a terminar de armar, de que las concepciones de los números reales de los y las estudiantes del nivel secundario, al finalizar ese nivel de enseñanza, están incompletos, inacabados, no están estabilizados, tienen algunas inconsistencias. Al mismo tiempo, compartimos, todas las integrantes de este grupo, una convicción acerca de que el aula de matemática, así como nosotras la soñamos, es un espacio de producción de conocimiento vivo por parte de los y las estudiantes. Y que en esa producción hay fuertes componentes de conocimiento teórico, viable y posible para el nivel secundario. La resolución de problemas, el trabajar en torno al el hacer matemática resolviendo problemas, es un gran motor para nosotras. Juntando un poco estas inquietudes con estas convicciones, quisimos armamos un proyecto de investigación para estudiar la enseñanza de los reales en el nivel secundario. Insisto, hoy vamos a hablar de un recorte, pero ese es como el escenario. En el primer paso, sé si podés avanzar, la literatura nos permitió ver que esas percepciones y creencias que teníamos respecto de este estado del conocimiento de los estudiantes al finalizar el secundario era también percibido y detectado y compilado por otros investigadores en otras partes del mundo. Y así, por ejemplo, a Berniac y Durán Guerrier estudian cuál es la concepción de número real que tienen los estudiantes al finalizar el secundario. Y se encuentran con inconsistencias, se encuentran con algunas complejidades, como que la posibilidad de saber si están frente a un cierto tipo de número es dependiente de aquello que muestra la calculadora o es dependiente de ciertas representaciones de los números, que la recta como un objeto matemático que entraña un conjunto de complejidades y la posibilidad de identificar números y en esa ubicación de la recta tampoco está lograda con experticia y también que las ideas del infinito meten, meten la pata o meten digamos, hacen trastabillar a los estudiantes respecto de algunas cuestiones muy centrales a la construcción de idea de número real. Dentro de todo este paquete de cuestiones,
la densidad es percibida, así por este mismo conjunto de autores, como una componente importante, imprescindible, podríamos decir, como dice acá la diapo, para la comprensión de los reales. Y que también es un punto de partida para entender algunas características, no todas, algunas características del conjunto de los números reales. Pasamos de diapo y vamos a la idea de completitud, porque dentro de este mismo repertorio de autores a los que hemos abrevado, aparece la idea de completitud como una idea matemática que distingue a los reales de los racionales. Cuento que cuando iniciamos el proyecto, nosotros teníamos una intención de poder ir entrando a las distintas cuestiones de los números reales, la representación, las distintas representaciones de los números, su juego con la densidad, y queríamos avanzar hacia la completitud, tratando de pensar y de concebir qué ideas sobre la completitud eran viables en el nivel secundario. No hemos llegado. Sabemos que, por lo menos en este proyecto de investigación, nos quedó pendiente. Hay razones para ello. Creemos que tuvimos la intención de que el punto de partida fuera un punto que pudiera recuperar ideas que los y las estudiantes tienen sobre los distintos conjuntos de números que forman a los reales, y que en ese despliegue que quisimos armar nos quedaba un camino muy largo para recorrer, para ir desde el punto de partida que queríamos al punto de llegada de la completitud. Así que no la desestimamos como idea, pero sí es cierto que nosotros no avanzamos hasta ese punto. Sigue siendo, como dice la diapo, un reto para nosotros pensar qué ideas en torno a la completitud son viables en el nivel secundario. Pero por suerte la vida es larga y vamos a poder hacerlo. Creo que podemos avanzar. Decíamos que hoy vamos a hablar acá de la densidad y que vamos a hablar de la densidad para los racionales en diálogo con las representaciones. Para poder pensar este problema, asumimos 3 ideas que queremos compartir con ustedes, que las hemos pensado como hipótesis de trabajo. La primera está un poco dicha, esta idea de que comprender a fondo la densidad es una puerta, es un camino, es un punto de partida para empezar a discutir y comprender la idea de la completitud en el conjunto de los reales. Varios autores hablan, Durán Guerrier especialmente, de ideas confusas que tienen los estudiantes entre lo que es denso y lo que es completo. Ese desarmado creemos que se puede hacer con una idea bien fuerte y rica en términos de dialogar con las representaciones de los números sobre la densidad. La segunda hipótesis de trabajo que asumimos es que la densidad se construye en vínculo con la idea de infinitud. Y ambas ideas son construcciones que evolucionan para los y las estudiantes en el nivel secundario. Y por último, esta que habla sobre la posibilidad de entender y de conceptualizar la densidad de los números racionales, que entendemos que está en diálogo, está en vínculo con comprender los modos de representación decimal de los números racionales. Y al mismo tiempo creemos que en ese diálogo están las dos direcciones. Está la densidad haciendo avanzar las ideas de representación, y están las ideas, técnicas y tareas de representación haciendo avanzar la noción de densidad sobre los racionales. En realidad lo creemos más abiertamente, pero hoy estamos enfocadas en los números racionales. Me lo digo a mí para no perderme. Bueno, creo que podemos avanzar.
y contar que para poder estudiar la densidad tomamos algunas decisiones que compartimos acá. Una de ellas fue estudiar la densidad en distintos conjuntos de reales. Hacemos una pasada por la secuencia tomando la densidad en los racionales y hacemos una nueva pasada por la secuencia tomando la densidad en los irracionales y finalmente volvemos a la idea de densidad en los reales. Hemos decidido eso. Creemos que es un buen punto de apoyo el comenzar con los números racionales por digamos, el recorrido que tienen los y las estudiantes hasta el momento en el que nosotros los hemos recibido. Sabemos que existen otras posibilidades de mirar conjuntos densos como subconjuntos de los reales y si bien las exploramos y las consideramos, luego las descartamos. Me refiero a que, por ejemplo, no hemos trabajado con la densidad en el conjunto de las expresiones decimales finitas, todas, denso que podríamos haber imaginado. Y así hay otros ejemplos de números que nos fueron pareciendo muy interesantes, pero que no tomamos para la experiencia. Y la segunda decisión que tomamos tiene que ver con poder entramar dos ideas que matemáticamente son claramente equivalentes. La idea de que, dados dos números reales, existen infinitos números entre ellos. Me faltó el entre ellos, no sé si ustedes lo notan. Dados dos números reales, existen infinitos números entre ellos, junto con la idea de que, dado un número, no es posible hallar el siguiente inmediato. Estas dos cuestiones, que matemáticamente son equivalentes, en la escuela secundaria, para la construcción que están haciendo los y las estudiantes de todo este conjunto de ideas relacionadas, subconjuntos de números reales, la densidad, las representaciones, el concepto, la idea de infinito que tienen, son dos ideas que pueden estar bien desconectadas y de hecho pueden no estar presentes. Así que la decisión que tomamos fue fortalecer cada una de ellas y al mismo tiempo, o también, o además, generar un fuerte vínculo entre estas dos ideas. Van a haber escenas de aula donde aparecen estos quiebres en las chicas y los chicos. Yo avanzaría. Avanzó para decir que, así como dije al principio, nos interesa la construcción de teoría en el aula. Y así como nos interesa la construcción de teoría en el aula, nos interesa promover el pensamiento teórico de los y las estudiantes. Y creemos que el conjunto de los números reales es una gran oportunidad para hacerlo. De hecho, también es necesario. Hay un doble juego acá. Una de las razones es que los números reales no obedecen, no emergen, no se constituyen como algo razonable en el mundo de la práctica. Cuando pensamos, como saben todos los que están acá, que siempre necesitamos pensar desde situaciones problemáticas que generen la necesidad de pensar un cierto concepto, las situaciones extra matemáticas pueden prescindir de los números reales. Para medir, para cuantificar, para usar determinados instrumentos de medición, nos alcanzan con los números decimales, con una determinada cantidad de cifras decimales, más o menos, pero casi todo es resoluble, casi todo puede pensarse en ese ámbito. Es por eso que decimos que para dar entrada a los números reales, con expresión decimal no finita, necesitamos un cierto contexto intramatemático. Y ese es un punto de partida para para desarrollar el pensamiento teórico de los estudiantes y para ubicarlos en un cierto posicionamiento teórico. Estas dos cosas se mueven entre todos los problemas que hemos planteado. Preguntas que
no conectan demasiado con la realidad, pero que permiten entender el sentido de los números reales. Incluso también hemos pensado que en la historia de estudio de los y las chicas está abonada por tareas matemáticas, netamente matemáticas, donde también los números reales suelen aparecer como una necesidad ficticia, o para decirlo de otro modo, nos alcanzan con las expresiones decimales finitas. Cuando estamos buscando raíces de ecuaciones, cuando el mundo es dar la solución de una determinada ecuación, cuando es estudiar ciertas familias de funciones, la necesidad de ir más allá de las expresiones decimales finitas tiene que sostenerse mucho desde el lado de la docencia. Y para los estudiantes hay una actividad y un funcionamiento satisfactorio de los números de desarrollo decimal finito. Bueno, creo que podemos avanzar y presentar acá lo que para nosotros fue una primera actividad para ir hacia la densidad en Q. Les cuento que hoy está con nosotros Graciela Morales, que es una profesora que ha participado en la implementación, pero que también hemos contado con la participación de Sandra González, de Mauro Rey, de Cecilia Montes de Oca y de Carolina Benito, que generosamente abrieron sus aulas para darnos oportunidad de estudiar, que compartieron con nosotros muchas tardes de idas y vueltas con los problemas, con las intenciones y con el desarrollo de lo que iba a ocurrir. Compartimos un antes de la implementación y un durante la implementación. En la posteriori nos resultó un poco más difícil porque vino algo que no sé si ustedes saben que se llama pandemia, que modificó ligeramente algunos de los tiempos que íbamos desarrollando. Entonces decía, en esta actividad, que es una actividad de buscar números entre racionales, nosotros queríamos recuperar estrategias que tuvieran los estudiantes para poder manejar la representación de los números, que como ustedes ven, en estos problemas, en estas tres ítems que están acá, son todas expresiones decimales. Estamos trabajando con expresiones decimales finitas e infinitas. La actividad de sintética es el resultado, como les dije recién, de varios idas y vueltas con los y las docentes, a los que cuando les presentamos nuestras primeras actividades nos dijeron, ¿no será un poco mucho? Y nos hicieron recalcular, nos trajeron sus aulas a la mesa y nos hicieron reformular un paquete un poco más exigente de actividades que habíamos pensado nosotras. ¿Qué esperábamos que ocurriera acá? Nos imaginábamos, por un lado, que iban a emerger algunas ideas que traen los chicos, las chicas, de cómo funciona el orden en las expresiones decimales. ¿Qué es lo que se prioriza? ¿Cómo se mira lo que está después de la coma? ¿Necesito o no necesito comparar la misma cantidad de dígitos? ¿Funciona el orden detrás de la coma como funciona el orden antes de la coma? ¿Puedo pensar que el 1,22 es más chico que el 1,1001? Por el hecho de que tengo menos dígitos después de la coma. Junto con eso, también nos imaginábamos que para poder, sobre todo, mirar el tercer ítem y ubicar números entre esas expresiones decimales infinitas, había que empezar a entrar en lo que entienden por infinito. Aceptar que yo puedo poner un número de expresión decimal finita luego de uno que tiene una expresión decimal infinita, es aceptar que ese número terminó, que está en algún lugar. La idea de el estar entre remite a los chicos a trabajar en la recta.
pensar que un número con expresión decimal infinita tiene una localización en la recta puntual, acabada, a pesar de que el número no termine nunca, es algo que vivió en las aulas como una cuestión que todavía no estaba del todo definida. Y además, esta actividad del lado de la gestión del docente, luego de que los y las estudiantes producen estos ejemplos, que trabajan en grupos, como todos sabemos que nos gusta que ocurra, teníamos la idea de que se pudiera, apoyados en toda esa producción de ejemplos, alojar la pregunta de cuánto es posible conseguir. Y acá me refiero a poder pensar si la cantidad de ejemplos iban a ser muchos, pero finitos, o iban a ser muchos e infinitos. Y acá hay una segunda idea del infinito que está en evolución en la clase. Con esta primera actividad de punto de referencia, pasamos a una siguiente actividad en la que vamos a buscar primer y último elemento, o vamos a buscar el menor y el mayor de los elementos. Y la actividad la planteábamos nuevamente como en momentos, manejando primero lo finito e ir haciéndolo crecer para llegar a lo infinito. Y así les pedíamos a los chicos que miraran un primer y un último elemento dentro del conjunto de los números racionales de dos cifras decimales, mayores estrictos a 1 y menores estrictos a 2. A continuación, aumentamos la cantidad de cifras decimales y finalmente les preguntamos por todos los racionales que hay entre esos números. Buscar el primero o buscar el último de ese último grupo pasa por pensar esta conexión entre si yo dado 2 puedo encontrar todos los que quiero, no estoy en condiciones de buscar un último. Es decir, volvemos ahí a esto que habíamos dicho un ratito antes. Creo que tenemos otra diapo, sí, que es que nuestra intención era vincular estas dos ideas. Entre los reales existen infinitos números, a dado un número en un conjunto denso, no tengo posibilidades de encontrar un siguiente inmediato. Bueno, esta actividad nos sacudió y por suerte ahora yo ya me declaro en silencio y le doy la palabra a mi compañera Mara Cedrón para que nos cuente algo de todo lo que se generó acá. Ahí me desmuteo, está bien. Solo porque quizás después me olvido, en esta actividad, entre la actividad 1 y la actividad 2, digamos, en la propuesta discutida con los profes, se discutía y se definía la propiedad de densidad. Yo creo que después voy a hacer mención más abajo hacia esta idea como punto de apoyo y bueno, nada, que nos imaginemos este escenario de que luego de esa actividad primera que mostró Betu, se discute y se define, ¿sí?, la idea de densidad de los racionales. Y bueno, ahora lo que los vamos a invitar, por suerte, esto fue prepandemia y entonces tenemos escenas de clase, ¿sí?, escenas de clase presencial, y los vamos a invitar a mirar una escena de clase para irnos metiendo en este recorrido y en las cosas que nos fueron pasando, para pensar estos vínculos que decía Betu entre esas dos ideas de densidad, ¿sí? Y en este video que vamos a ver van a estar discutiendo la segunda actividad que recién mencionó Betina. ¿Está bien? Así que vamos, Ceci, con el video. Sí, lo que quiero ver es si se escucha, porque si no voy a tener que compartir, no sé si, no me acuerdo si compartí con audio o no, perdón. A ver.
Lo pruebo, se escucha, si no se escucha me Probemos. avisan y vuelvo. No se escucha, ¿verdad? No. Esto es sencillo. Ahora vuelvo a compartir. ¿Se escucha ahí el audio? No. No, no se escucha. No. Ceci, tenés que habilitar la opción de compartir Sí, el sí, audio sí, también. ya lo puse. Ok, A ver ahí. tengo un plan B. A ver ahí. ¿Se empezó a escuchar? Me pareció, pero no sé. No, dicen todos que no con la cabeza. Así que... No. Al compartir pantalla, abajo, cuando seleccionás, abajo te aparece un cuadradito pequeño que te dice con sonido, sin sonido. Sí, sí, está compartido así, está compartido así. Bien. Ok, tengo un plan B que es poner el video directamente yo desde afuera, Ceci. Fíjate si lo logras una vez más y si no vamos a plan B. Mientras tanto, les digo a los demás que si tienen ganas de escribir comentarios y o preguntas, no se queden con las ganas que está el chat. Lo pruebo yo de afuera también. Lo Dale, pongo ahí. Ceci. También, si no se animan a ponerlas ahora en el chat, seguramente después nos vamos a quedar charlando y discutiendo, así que vayan quizás anotando. ¿En qué años cursos fue implementada la secuencia? Voy a contestar, ¿ve tú? Gané la apuesta. Esa misma fue implementada en forma virtual. No, nosotros por lo menos no tenemos registro. Por ahí los profes que estuvieron trabajando con nosotros, no sé, Grace si anda por ahí, si después la llevó al aula, pero nuestro campo, digamos, hicimos varias pasadas por varias aulas distintas, como les decía Betu, y en esas distintas pasadas fue todo antes de la pandemia, ¿sí? Fue todo en presencialidad y llegamos a un campo que fue justo en el 2019, casi por suerte. Los años en los que implementamos fue variado, digamos, ¿no? Entre un tercer y un quinto año. Hubo terceros, hubo cuartos y hubo quintos de distintas escuelas. Bueno, a ver, probamos. A ver. No se escucha, Se ¿no? escucha, profe. No. No sé por qué. ¿Compartís, Betu? ¿Habrá algo en la configuración? Vale Borja, vale Borsani, que te veo. ¿Habrá algo en la configuración del Zoom que nos... ahí está. Ahí va. Ahí va. Disculpen, les preguntaba si se escuchaba. Escuché una IVA, ¿es eso? Sí, ¿Sí? sí, sí. Listo. Va Sí, bien. sí, ahora se escucha. Amplía, ve tú.
El mayor. Uno. Acordamos en esto, ¿no? El segundo. ¿Cuál es el mayor de todos los números de tres cifras? Ahora. ¿Están de acuerdo? Bueno, y la tercera pregunta es, ¿cuál es el mayor de todos los números en este? 1,9 periódico, dice Daniel. 1,9 periódico. ¿Y el menor? Entonces, para que sea, o sea, que sea un número decimal, alguna debería ser 0. O sea, debería ser 1,0 y después, no sé, 1, pero más infinito 0. debería ser un 1, infinito ceros. Y después otro 1. Pero, ¿puede haber algo después de infinito cero? No, por eso. O sea, Entonces, a mí yo quiero que me quede claro esto. ¿Puedo decir que el número S no existe o existe pero no sabemos cuál es? ¿O no lo podemos saber? o sea, no existe porque hay números infinitos. O sea, no existe un número. ¿Betu? Disculpen, no sé qué toqué y desactivé. Ya retomo. ¿Pudieron ir siguiendo la versión hecha dibujitos, pero con el texto del diálogo? Sí, se siguió perfecto. Se siguió, buenísimo. Buenísimo. Quedaba, creo que muy poquito más, pero quedó ahí medio... Estás muteada, Betu, no sé si estás tratando de ponerlo otra vez. Bien, por acá dicen que los chicos estaban analizando si se podía o no encontrar lo pedido en el ítem C, y particularmente había uno de los estudiantes que estaba argumentando que no se puede encontrar un primer elemento, ¿no? Uno más chiquito, ¿no? Yo no recuerdo bien cuál era esa pregunta, de esa parte que se estaba discutiendo en este momento. Era el 1,9 periódico, y ¿qué era lo que se pedía concretamente ahí que no me acuerdo? Lo que se pedía era cuál era el menor y el mayor número entre 1 y 2, pero ahora siendo un número racional, ¿no? Un número racional cualquiera, ya no de 2 cifras o de 3 cifras, como en los primeros ítems, sino ahora cuál es el menor de los racionales entre 1 y 2 y cuál es el mayor de los racionales entre 1 y 2. ¿Está bien? Sí, gracias. Aparentemente todos estaban de acuerdo de que el 1,9 periódico era el más grande. Efectivamente, y esto nos sucedió en casi todas las aulas. Se decía exceptuando el 1 y el 2, ¿no? Sí, eso se hablaba un poquito al principio, que íbamos a entender como entre, ¿no? Como esos números entre el 1 y el 2. Íbamos a estar no considerando al 1 y al 2. Eso había sido charlado.
probás Betú. O sea, Entonces, para que sea, o sea, para que sea un número decimal, alguna no tendría que ser cero. O sea, tendría que ser 1 más 0, y después, no sé, 1, pero más infinito 0. debería ser un 1, infinito ceros, Y después otro 1. pero ¿puede haber algo después de infinito No, cero? por eso. O sea, Entonces, a mí yo quiero que me quede claro esto. ¿Puedo decir que el número S no existe o existe pero no sabemos cuál es? ¿O no lo podemos saber? o sea, no existe porque hay números infinitos. O sea, no existe un número. Ni O la sea, no. Siempre va a haber uno más. Siempre puede haber más cero. Está bien. ¿Qué piensan ahora ustedes? ¿Qué anoto, Joaquín? ¿No existe? Sí. Bueno, una primera cuestión es que uno ve un video, podría mirar muchísimas cosas, ¿sí? En principio les vamos a acompañar la mirada o a marcar un poquito la mirada, ¿sí? Y después, en todo caso, si les generan más preguntas o dudas, lo podemos charlar después. Pero bueno, algunas cosas que nos interesaba mirar en esta escena de clase, Ceci, ahí vamos. Era respecto de esta actividad, ¿no? Cómo estos enunciados similares en este intervalo abierto, encontrar el primer y el último elemento, se juegan como tareas bien diferentes desde la perspectiva de las y los estudiantes. Vamos, Ceci. Ahí vamos. Así como veíamos en esta escena de clases, nos pasó de maneras similares en distintas implementaciones desarrolladas, en donde la ausencia de primer elemento es evidente, con formulaciones de argumentos sólidos y convincentes que rápidamente los demás estudiantes incorporan, ¿no? Y por otro lado, gracias. Y por otro lado, como planteaban hace un rato, que se propone como último elemento el 1,9 periódico, ¿sí? Y que en muchos casos se considera que este número es distinto de 2. Apelando a la idea, a la propiedad vista en la actividad anterior, sería esta de que si hay dos números distintos, se puede encontrar un número entre. Desde la enseñanza nos propusimos llevar a las aulas, ir en la búsqueda de, bueno, y entonces, ¿qué número hay entre esos dos? ¿Está bien? Y ese juego entre esa búsqueda y ese proponer y analizar posibilidades de cosas que podrían estar ahí en el medio, cosas que surgieron muy variadas, tensionaría o desarmaría esta seguridad de que el 1,9 periódico es distinto del 2 y es el más grande que aparece, y aparecería esta igualdad para ser un asunto de debate en el aula. ¿Sí? En general, en muchas de las implementaciones, hay, por un lado, digamos, ese análisis de casos,
en algún momento, o es el docente o es algún estudiante el que plantea la igualdad, ¿sí? Como les decíamos hace un rato, las implementaciones son en diversos años, pero algunos son años superiores, que en general ya tuvieron algún encuentro en algún momento con esta igualdad. Y algunos, ¿sí? Algunos podían recuperar estas ideas y proponerlas en la clase. Y entonces la tarea cambia también, y el asunto es ahora pensar y debatir y entender y discutir acerca de esta igualdad. Ceci, la siguiente, justamente como les decía, por la experiencia que tienen los estudiantes, ¿me escucha bien? Okay. Por la experiencia que tienen los estudiantes y el recorrido que tuvieron los estudiantes antes, se gira el análisis en general a pensar en la igualdad 0,9 periódico igual a 1. Y entonces a proponer argumentos, explicaciones para esta igualdad. Ahí hay una pregunta, ¿la querés decir ahora, Fanny, o después? Y entonces, una cuestión que nos... Pregunto, porque habíamos dicho de que estábamos hablando de un intervalo en el que no se consideraban los extremos. Sí. Si nosotros estábamos... Claro, pero lo que los alumnos decían es, vos tenés el 2 que no lo voy a llegar. Pero entonces, como candidato, te propongo el 1,9 periódico. Pero ahora, si yo miro esos dos elementos, esos dos racionales, la propiedad de densidad conocida, digamos, y que acababan de discutir ¿cómo se llama?, definir en la clase, dice que entre dos números racionales siempre hay otro, que no sería el 2, sería un entre esos dos. ¿Está bien? Y entonces los estudiantes decían, bueno, buscábamos, y ahí aparecían cosas, ¿no? Variadas como, bueno, 1,9 periódico y un 8 después, ¿no? Distintas propuestas con expresiones infinitas, tratando de decir, es distinto del 1,9 periódico, pero tampoco llegó al 2, ¿no? Sino que iban a la búsqueda de ese número. Muchas gracias. ¿Se entendió? Sí, sí, sí. ¿Puedo echar un ejemplo más? Porque no solo ir hacia arriba tratando de poner algo después de infinitos 9, sino argumentos del orden de, bueno, yo a 2 lo que le tengo que hacer es restarle algo pero tan chiquito que me deje que igual me queden todos esos 9. Y viene una cosa de la resta, la cantidad infinita de números, el restarle algo que sea 0, infinitas veces ceros y un 1 después, y como un conjunto de ideas que empastan lo infinito con la escritura decimal y también la densidad. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Ahí Enrique tira otra pregunta, dice, ¿el argumento sobre el mínimo fue punto de apoyo para el máximo? No, en principio funcionaron por carriles diferentes, en uno se cerraba así la explicación, y en el otro pasaba esta escena. Ahora vamos a mirar otra escena de clase, en donde aparece la igualdad. En este caso la tenemos presente a la profe, a Grace. En este caso la igualdad la va a traer la profesora, ¿está bien? Pero queríamos hacer hincapié en que lo que nos interesó y lo que nos resultó sumamente rico, y a partir de lo cual vamos a empezar a analizar ciertas cosas, es el debate que se da de cara a esta igualdad y a las explicaciones que se dan y a las confrontaciones que se dan. ¿Está bien? Y entonces, otra vez, para seguir metiéndonos, miramos
este video. Veremos si funciona, ¿no? ¿Quién está? ¿Es Chechu? Estoy yo, vamos a ver si funciona. Sigo compartiendo igual, pero vamos a ver si se escucha. La pregunta mía es, ¿este número 1,9 periódico? ¿Sí? ¿Qué número es? 1,9 dividido 100. ¿No le suena a nadie algo cuando vieron números periódicos? Es un 2 en realidad. Es un 2. En realidad. ¿Viste? Sí. Porque No, no, porque porque la otra actividad te pregunta si 1,9 periódico es igual a 2. No, es igual a 2, es 1,9. A ver, chicos. Justamente, redondeando ese número queda 2. Para, redondeando todo podríamos llegar, ¿no? 1,99 también es 2. Pero sin redondear. Ustedes en segundo año escribieron, en segundo año escribieron, tengo claro, algo con el número 0,9. Escribieron Mirá si me voy a perder lo que pasó al otro lado. ustedes en segundo año demostraron esto. Miren. Con ese vino me quiero encontrar. Un tercio es igual a 0,3 periódicos, ¿no? Sí. Entonces, 3 tercios, cuando multiplicas esto por 3, multiplicas esto por 3, multiplicas esto por 3, te da esto y te da esto. La expresión decimal de un tercio es 0,3. Y la expresión decimal, si seguimos con esta lógica de 3 tercios, es 0,9. Dios, Panchi. Cuando vos dividís 3 digamos, De a uno. no, sí, tenés esto. Tenés esto. Para, nos están mintiendo igual, porque ahí pusiste por 3 y pusiste 3 tercios. No entiendo esa parte, porque es como 3. Sí, es lo mismo. Esto solo, no hay otra forma de explicar esto de que 0. Panchi. Hay Panchi que parece que hay otra forma. ¿De a uno o tenés que soportar hacer todo en la realidad? Si dividís 3, dividido 3, ¿te da 1 o te da 0,9 periódicos? No, te da 1, pero es lo mismo. ¿Por qué? Porque es lo que estamos buscando, pero no, Pará, haces esa cuenta. Haces esa cuenta. Entiendo lo que estás diciendo. Te da esto, pero después cuando multiplicas esto por 3, que sería la expresión de esto, te da 0,9. Claro, yo entendí. No, porque 3 tercios es una. De acuerdo con No, vos en la ¿por qué no matemática. pones 0,9? Porque es como que uno siempre ya está. Porque Pero- ¿por qué es 0,9? Pero no es no exacto. Pero por lo que él está tratando de explicarlo. Pero la explicación real quiero. ¿Cómo? ¿Por qué no Ay, se pará, lo que pasa es lo siguiente. Mirá, esto de acá, 1 dividido 3 te da esto. Todo número que está dividiendo es porque después multiplicando te tiene que dar el número, o sea, ponele, esto lo está dividiendo por esto, te da esto. Esto por esto te tendría que dar esto, ¿entendés? Maleta, Mirá, todo solo que también es simple, pero aflojado, arriba de. 0,3, ¿ok? Esto dividido esto te da esto. Entonces, por lógica, esto por esto te tendría que dar esto. Sí. Pero esto por esto te da 0,9 periódico. Entonces, Dani. 0,9 periódico es igual a 1. Ok, ¿y de qué me sirve esa? Pero ¿por qué 0,9 periódico? En este momento de la vida. Yo no creo. Nada, yo también no lo creo. Bueno, sí, hubo comentarios varios ahí abajo, entre ellos el último decía cómo tenían habilitada la palabra estos chicos, ¿no? Y las discusiones que estaban acostumbrados a tener y a pararse y a tomar la palabra y a confrontar, ¿no?
los debates que se dieron, esta es una de las implementaciones, pero así pasó en casi todas, nos mostraron con fuerza, digamos, distintos posicionamientos de los estudiantes, ¿sí? Y así sabíamos nosotros que este era un hueso duro de roer, ¿sí? Esta igualdad, pero lo que nos empezó a llamar, digamos, es, no sé si vamos a la placa siguiente, es estas posiciones frente a la igualdad, ¿no? Las reacciones que pasaron en las distintas aulas no fueron homogéneas. Habían algunos que creían y confiaban en la veracidad de la igualdad, pero otros se manifestaban en duda o en franca oposición. Si uno mira todo ese video, que incluso está cortado, ¿no? Porque Panchi o tuvo que decir 2 o 3 veces su argumento, ¿está bien? Y una ida y vuelta de preguntas y de cuestiones, y después también la profe va a seguir discutiendo esas mismas ideas, ¿no? Nosotros nos quedamos con este pedacito porque ya este pedacito nos permitía pensar esto, estas distintas posiciones y las preguntas que nos levantaron, ¿no? Y la necesidad de meternos en esto, en qué razones subyacen a estas dos posiciones tan concretas y opuestas, en qué basan sus argumentos y poder entender un poquito más qué era lo que estaban poniendo en juego los estudiantes y las estudiantes. Me es muy difícil seguir las preguntas que aparecen ahí. Pero las estamos guardando para después las preguntas, es porque queremos la espontaneidad de que te están siguiendo, pero tranquila, vos avanza, Mara. Dale. Bueno, y entonces, en estas preguntas, ¿no? Bueno, ¿qué razones subyacen y qué son estos argumentos que aparecen? Una cuestión, vamos a la placa siguiente, Ceci. Una cuestión que nos detuvimos a mirar en las distintas aulas que vimos fue las explicaciones que dieron a favor de la igualdad, ¿sí? Y entonces pensábamos que esto nos iba a permitir entender mejor y más si mirábamos qué ponen en juego en términos de conocimientos, de creencias, de modo de razonar, ¿sí? ¿Hay diferencias en esas explicaciones? Hay ideas que se muestran con más convicción, mientras que frente a otras presentan más dudas. Estos mismos pibes y pibas que argumentan esta igualdad. Entonces, un primer recorridito que hicimos fue a mirar estas explicaciones, que justo en este video también lo recortamos, porque aparece de todo. Aparece también 2 explicaciones que nosotros miramos y que consideramos que tienen diferencias, además del recorrido de uno y otro, ¿no? El primero, claramente no es que elaboró ahí la explicación, él ya la sabía, la recordó en ese momento, ¿sí? La trajo de algún momento de su escolaridad, la trajo y la puso ahí, la explicó. Este es el caso de vamos, Ceci, con la siguiente. Que es el caso de que vamos a sintetizar un poquito, aunque lo escuchamos como unas 20 veces a sosteniendo su explicación, ¿no? Y identificamos acá su punto de partida, que se apoya en que un tercio es igual a 0,3 periódico, que aplica ahí un tratamiento en esa igualdad, ¿no? Que es multiplicar en ambos miembros por 3, sin que quede del todo explícito hacia dónde quiere llegar con esa multiplicación por 3, ¿no? Se encuentran después con ese 3/3 igual a 0,9 periódico, ¿sí? Y ahí esa intención se juega un poco implícitamente. Y también se apoya en algo que no es cuestionado, sino que es más bien aceptado por todos,
que es esta operatoria de que el 3 por el 0,3 periódico da 0,9 periódico. ¿Sí? Y entonces concluye que 3/3 igual a 0,9 periódico y agrega después, y que esto entonces es igual a 1. ¿Está bien? Y si miramos, esta era... ¿Hay algún...? Si miramos entonces ahora la explicación de M, que se para en otro momento, ¿está bien? Creo que por ahí abajo también lo decían, nos pareció interesante como empieza apoyándose en esta misma idea, en esta misma igualdad, 1/3 es igual a 0,3 periódico, pero su argumento utiliza otras relaciones, ¿no? Identifica la fracción en términos de división y recupera ahí el vínculo entre multiplicación y división. No sé si se veía muy claro, pero ya entonces dice 1 dividido 3 es igual a 0,3 periódico, y entonces si multiplico 3 por 0,3 periódico, eso me da 1. Y nuevamente, 3 por 0,3 periódico me va a dar 0,9 periódico. Y eso es así, aceptado por todos, y no es de las cosas que se cuestionan en este desarrollo. ¿Está bien? Y llega a la conclusión de que entonces efectivamente 0,9 periódico es igual a 1. Fíjense que M, no sé si lo pescaron en el video, pero empieza teniendo una actitud diciendo, no, eso no, si fuese 1,9 periódico igual a 2, ¿para qué se pondría 1,9 periódico? ¿Sí? Y a partir de ese diálogo y a partir de la interacción, digamos, con la explicación de F, es que separa, ¿no? Y propone más argumentos a favor de esa igualdad. Vamos a la siguiente, Ceci. Una cuestión entonces, tomando estas dos explicaciones, pero también mirando otras, en otras implementaciones, nos pareció importante hacer como qué comparten estas explicaciones, ¿no? ¿Qué es lo compartido? El apoyo en 1/3 igual a 0,3 periódico fue fuerte en todos los casos, incluso considerándolo como un número, y a veces, no en este ejemplo, pero vimos otros ejemplos en donde se reemplazaba el 1/3 o el 0,3 periódico con total libertad, ¿no? Representando siempre ese mismo número que estoy considerando. Por otro lado, estos significados diversos que se le puede otorgar a esta igualdad y la posibilidad de deducir nuevas relaciones con apoyo en esos significados que se otorgan. Y por último, digamos, esta cuestión de la posibilidad de asumir la igualdad 0,9 periódico igual a 1 como una consecuencia de deducciones, afirmaciones que los y las estudiantes aceptan y confían. Y sobre esta última cuestión nos detuvimos un poco más, y si volvemos a la escena de la clase, pasemos a la siguiente, sí. Justamente en esta queríamos como volver a la escena de la clase y entender ese posicionamiento de F cuando propone a la clase leer la igualdad como consecuencia de ese razonamiento. ¿Sí?
justamente en la interacción entre lo que pinchan los que están en desacuerdo y lo que él intenta explicar, en un momento dice, ¿no? La expresión decimal de un tercio es 0,3 periódico. Y si seguís con esta lógica, señalando las igualdades que él escribió, la expresión decimal de 3 tercios es 0,9 periódico. Y a la vez, ¿sí? En esa misma escena, vemos otros estudiantes, en particular uno que frente a la igualdad de 3 tercios igual a 0,9 periódico igual a 1, la cuestionan, ¿sí? Cuando la leen a esta igualdad como miembro a miembro, ¿no? Y girando en un análisis de sentido, decíamos nosotras, ¿no? Como tratando de otorgarle sentido a esa igualdad en sí misma. Y es lo que este chico decía, algo parecido a, si haces la división de 3 dividido 3, no da como resultado 0,9 periódico. ¿Sí? Las escenas estas nos hicieron pensar bastante en cómo se juegan estas lecturas en simultáneo, ¿no? Estas, por un lado, una propuesta de mirarlo como producto de un razonamiento, y por otro lado, estas lecturas más parciales, instantáneas, ¿no? Este renglón a renglón que se juega. Y sobre esto vamos a seguir ampliando y la dejo a Ceci que avance sobre estas cuestiones. Como decía Mara, entonces nos interesó también atrapar los argumentos que empezaron a usar los chicos y las chicas que rechazaban esta igualdad, porque, a ver, estas explicaciones, como las que vimos acá de F y de M, en otras implementaciones también aparecieron, más o menos explicaciones de este estilo, pero también aparecieron los argumentos como los que recién leíamos, ¿no? De si 3 dividido 3 te da 1. Otras frases que también en distintos lugares aparecían ante la resistencia, queremos decir, con la explicación allí, igual aparecían argumentos de este estilo, ¿no? 0,9 periódico es 9 novenos, y eso es 1, 9 novenos. Pero 0,9 periódico no llega a ser 1, es 0,999 infinitos 9, no llega a ser 1. Siempre falta un poquito para el 1. Otros argumentos, es como que anulás el periódico. Al pasar la fracción deja de ser infinito, no tiene mucha lógica. Algo le falta al 0,9 periódico para llegar a 1, si no, no existe ese número, es 1. Entonces, como decía Mara, esta resistencia para aceptar esta igualdad de 0,9 periódico igual a 1 está apoyada, por ejemplo, en supuestos que tienen que ver con la representación, ¿no? 0,9 es un número menor, 0,9 periódico es un número menor a 1, ¿no? Los números que se escriben con 0, en la escuela han sido admitidos siempre como números menores a 1, si es 0, y acá hay una escritura que es 0,9 periódico, y entonces esa escritura, lo que recién decía Mara, apoyados en mirarlos, en mirar esa escritura, eso no puede ser 1, es menor a 1. Queremos ahora compartir distintos argumentos que son de distinto orden para ir rechazando esta igualdad de 0,9 periódico igual a 1. Ante unas explicaciones similares a estas, como la de F, por ejemplo, ¿no? Partiendo, fíjense que tanto la F como la de M parten de un tercio igual a 0,3 periódico. Y en el caso de la de F, operando en ambos miembros de esa igualdad, multiplicando por 3, se obtiene la igualdad 0,9 periódico igual a 1.
Entonces encontramos que algunos estudiantes, para cuestionar la igualdad de 0,9 periódico igual a 1, lo que cuestionan es la igualdad inicial. El 1/3 igual a 0,3 periódico. Con argumentos, por ejemplo, queremos decir, estos argumentos fueron muy difíciles de analizar, porque no seguían como una secuencia lógica, eran como pequeñas conexiones que iban haciendo. Pero, por ejemplo, un estudiante dice, al pasar una fracción a decimal, es como que no es exacto. Si haces 0,3 periódico por 3, te da 0,9 periódico, con esta cuenta implícita, ¿no? Que no es 1. ¿No? Siguen diciendo cosas como no entiendo, le falta 0, como decía Betina, le falta 0,0000 infinitos ceros y 1. Porque es infinito. Si haces 1/3 3 veces, te queda un entero cerrado. Y si haces 0,3 periódico 3 veces, te da 0,9999 infinitos 9. Fíjense acá, porque vuelvo a decir, es difícil la estructura deductiva, pero fíjense que para llegar a esta conclusión, se está apoyando en el hecho de que 0,9 periódico es distinto de 1. Porque fíjense que en el primer globito dice eso, 0,9 periódico no es 1. Y entonces, este argumento lo lleva a cuestionar la primera igualdad, 1/3 igual a 0,3 periódico. Resultaba paradójico, apareció este posicionamiento de cuestionar la igualdad inicial, la de 1/3 igual a 0,3 periódico, aún en implementaciones donde habían hecho la cuenta a mano de 1 dividido 3. Es decir, antes de que apareciera una explicación similar a la propuesta por F, estaba en el pizarrón y se había hecho la cuenta a mano 1 dividido 3, y habían concluido que era 0,3333 y que esa cuenta no terminaba. Cuando aparece esta explicación, empezando desde 1/3 igual a 0,3 periódico, para concluir que 0,9 periódico es igual a 1, cuestionan, pero entonces no, cuando haces este pasaje de fracción a decimal, entonces como que no es exacto, ¿no? Si haces 1/3 3 veces es un 1 cerrado, pero si haces 3 veces 0,3 periódico, te da 0,9 periódico que no te da 1. Entonces nos preguntábamos también qué es lo que hace cambiar de un momento a otro el valor de verdad de dicha igualdad, la de 1/3 igual a 0,3 periódicos. Fíjense que no cuestionaron los pasos realizados en esas explicaciones. Como recién señalaba Mara, ¿no? Hay unos pasos, por ejemplo, multiplicar, partiendo de una igualdad, multiplicar a ambos miembros de esa igualdad por 3 y obtener una igualdad. No fueron esos los pasos que cuestionaron para rechazar la igualdad 0,9 periódico igual a 1, sino que desestiman el punto de partida. En estos argumentos encontramos una interpretación de esta escritura infinita, tanto para el 0,333, el 3 periódico, como para el 0,999 periódicos. Hay una interpretación en términos de un proceso, ¿sí? El 0,9 periódico, 0,9999, resultaría el proceso de ir agregando 9 de manera sucesiva, y un proceso que no se completa nunca, ¿sí? Como este proceso, se agregan 9 no se completa nunca, la igualación a 1 y me parece poco posible. Hay otros argumentos, por eso, antes de pasar, ahí empezamos a ver nosotros decíamos la cola del infinito, ¿no? De estos procesos, de pensar al 0,9 periódico como un proceso infinito, que no se termina, pero no llega al 1. Mara comentaba también que así como F y M se apoyan en unos pasos lógicos, ¿no? Como decía F, y por lógica te da 0,9 periódico igual a 1. Hay otros
chicos y chicas que para argumentar un rechazo a la igualdad 0,9 periódico igual a 1, se apoyan en las características de los números naturales. Aparecen argumentos como 0,9 periódico se escribe con coma, y los números naturales no se escriben con coma. Es un poco similar, ¿no? Si es 0, es menor a 1, pero acá lo que dice es, un número que se escribe con coma no es un número natural, y 0,9 periódico es un número natural. Esta contradicción que plantea esta alumna, porque fue una alumna, pone en escena unos saberes que tienen construidos a lo largo de su escolaridad, ¿sí? Que tiene que ver con la escritura de los números con coma no son naturales. De este modo, para este estudiante, y para algunos otros también, que se apoyan en la escritura del número, es justamente esto lo que informa qué clase de número es. Los números con coma no son naturales, es decir, su escritura informa qué clase de número es. Ahora bien, las explicaciones, la explicación de la igualdad 0,9 periódico igual a 1, tanto la de F como la de M, la pertenencia de este número, la pertenencia al conjunto numérico de este número, que el 0,9 periódico es un número natural, porque es igual a 1, se evidencia o se plasma en la igualdad que resulta como el producto de unas explicaciones, de unos encadenados deductivos, y no en su escritura. Y entonces acá encontramos una tensión entre lo que informa esta igualdad, 0,9 periódico igual a 1, que es el producto de unos encadenados de pasos válidos, y lo que informa una representación del número. El 0,9 periódico es una escritura que, ligado con los conocimientos que tienen estos estudiantes en su escolaridad, hace imposible que lo vea como un número natural. También encontramos otros argumentos que también se apoyan en otros conocimientos que traen los chicos de su escolaridad. Y en estas argumentaciones intentan buscar consecuencias absurdas al modo de entender del que las propone, de aceptar esta igualdad. ¿Por qué decimos consecuencias absurdas? Buscan absurdos. Un chico dice en una implementación, si fuera verdad la igualdad, recuerden que está queriendo buscar argumentos para rechazarla. Y entonces dice, si fuera verdad, la cuenta 1.000.000 por 0,9 periódico debería dar 1.000.000. Y es obvio que no da. Entendemos que hay un modo implícito en ese es obvio que no da, el pensar que el 1.000.000 por 0,9 periódico es igual a 999.999. Y entonces, lo que se pone acá en evidencia, que también está en el 0,9 periódico igual a 1, pero acá se pone como en una evidencia más absurda, es que se tienen dos números con parte entera diferente y estamos diciendo que son iguales. Cuando decimos que 1.000.000 es igual a 999.999,9 periódico, en uno tengo 6 dígitos en su parte entera y en otro tengo, en uno tengo 7 dígitos, bueno, lo digo lo mismo como viene la igualdad, ya sabemos que da lo mismo, pero como dije 1.000.000 primero, en uno tengo 7 dígitos en la parte entera y en el otro tengo 6 dígitos en la parte entera. Lo que, si bien decía recién, también se puede leer eso en el 0,9 periódico igual a 1, en uno tengo una parte entera que es 0, en el otro una parte entera que es 1, en esta explicación de este chico pareciera como que quiere mostrar algo más absurdo todavía, ¿no? Hay otros argumentos también de este estilo, de estas consecuencias absurdas al entender de los chicos, que sabemos que 1 más 1 es 2. Y entonces, siguiendo este razonamiento, vamos a decir que 0,9 periódico más 0,9 periódico es 2. Hasta la forma de enunciarlo es como, me estás diciendo cosas muy absurdas.
Es decir, estos argumentos buscan poner en juego el razonamiento por el absurdo, tratando de llegar a una contradicción o mostrándole a los demás una contradicción en base a certezas compartidas, ¿no? Bueno, ¿cuáles serían las certezas compartidas? Sí, los números que son iguales tienen igual parte entera, tienen igual cantidad de cifras en la parte entera, por ejemplo, ¿no? Entonces pareciera que cuanto más absurda resulta la conclusión a la que se puede llegar, es como más imposible es que 0,9 periódico sea igual a 1. Y entonces, analizando no solo las explicaciones para arribar a que 0,9 periódico es 1, sino también a estos argumentos que tratan de esbozar para decir por qué no es igual a 1, aun cuando hay una explicación ofrecida por parte de compañeros o de docentes, entendemos que para poder aceptar esta igualdad es necesario realizar algunos reajustes a los conocimientos que tienen los chicos y las chicas. Por ejemplo, que dos números pueden ser iguales, aunque sus partes enteras no lo sean. O bien, los racionales se obtienen de la división de dos enteros, pero no hay ninguna cuenta de división que dará por resultado 0,999. Era un poco lo que decía uno de los chicos, ¿no? 0,9 periódico es 9 novenos, pero si yo hago 9 novenos, eso me da 1. Similar a esta, está muy pegada, pero es un reajuste necesario para poder empezar a aceptar la igualdad, tiene que ver con esto. Al hacer la cuenta a mano, si hacemos la cuenta a mano, 1 dividido 3 me da el 0,333 que no termino. Pero la cuenta a mano de 3 dividido 3, donde 3 que lo puedo pensar como el triple de 0,3 periódico, no me da 0,9 periódico. Digo, está ligado al anterior, no hay una cuenta a mano, una cuenta de dividir que haga y que me dé 0,9999. Entonces, al analizar las resistencias que tienen los chicos y las chicas para aceptar la igualdad, encontramos algunos argumentos que van hacia la explicación, ¿sí? Miran la explicación que hacen los compañeros, como en el caso de F&M, o la docente, y se ponen a mirar esa explicación, pero no miran los encadenamientos lógicos, no cuestionan si yo multiplico ambos lados de una igualdad, o multiplico por 3, obtengo una igualdad. Digamos, esos pasos lógicos, no cuestionan esos pasos lógicos. Miran la explicación, pero para cuestionar el punto de partida. Como 0,9 periódico no puede ser 1 para estos chicos, el problema está en que un tercio no es igual a 0,3 periódico. Ahí, como decíamos recién, la escritura infinita, ¿no? hace cierta lectura de lo que está pasando ahí. Después dijimos estas últimas explicaciones, donde dicen, bueno, si asumimos que 0,9 periódico es 1, llegamos a cosas que no pueden ser verdaderas. O controlar, ¿no? la escritura. Si es 0, no puede ser natural. Y entonces, lo que vemos en estas explicaciones, y volviendo sobre una de las primeras cuestiones que comentaba Bettina, que nos interesaba a nosotros, que es ver el posicionamiento teórico que van asumiendo los chicos y las chicas, vemos que los y las estudiantes portan una red de conocimientos, ¿no? Un conjunto de certezas, de ideas, que no son las mismas para todos, para todas, no son homogéneas, y que la igualdad, esta igualdad 0,9 periódico igual a 1, pone en jaque algunas de ellas, ¿sí? En estos rechazos, lo que interpretamos es que la confianza que tienen en las características de la escritura
es mayor y entra en oposición a poder creer esos razonamientos válidos, desde un punto de vista lógico, como dice F, dijo, ¿no? Y si vos seguís esta lógica, y un punto de vista matemático. Es decir, es más fuerte la confianza en las características que distinguen a 0,9 periódico de 1 que en creer esos encadenamientos lógicos. Y en ese sentido, los procesos de validación y control, ¿no? Esto son ideas de Paniza, los procesos de validación y control que un estudiante puede producir están afectados por su comprensión de los distintos modos de razonar, por sus nociones de verdad, y por el grado de credibilidad que le otorgan a los enunciados. ¿Qué queremos decir? Es más fuerte no creer que no creen que 0,9 periódicos son. Hay algo ahí también que dice M, ¿no? Mara lo comentó. Empieza no creyendo. Mira la explicación de F, acepta 0,9 periódicos es igual a 1, pasa al pizarrón, la explica, y al final, no sé si dieron cuenta que hace, ¿no? Como que no sé si se dieron cuenta ese gesto, hace, como que le explotó la cabeza, y dice ante un cuestionamiento, yo tampoco me lo creo, pero es así, ¿no? En cambio hay otros que pesa más ese grado de credibilidad, no me lo creo, y no es así. Hago una pequeña interrupción, discúlpame, Ceci, una para decir si podemos dejar un tiempo para preguntas, no sé cómo estamos yendo, como para que haya un tiempo, y la otra para decir, porque un poco está ocurriendo acá en el chat, que esto que para nosotros es tan fuerte, que es la argumentación deductiva, para los estudiantes está en construcción. Entonces, creerla es un gesto de aprendizaje. Perdón, era para cerrar. Sí, justamente. Lo que nosotros acá empezamos a pensar, y tomamos una idea, que es la idea de valor epistémico de Duval, ¿no? Entendiendo el valor epistémico como el grado de creencia en un sujeto respecto al valor de verdad de una afirmación. Y justamente a nosotros nos interesaba comprender estas resistencias que vemos, ¿no? que las enunciamos, algunas, estas resistencias a creer la igualdad 0,9 periódico igual a 1 frente a estos razonamientos deductivos que fueron presentados y compartidos por compañeros, compañeras o por los docentes. Y en ese sentido, esta noción de valor epistémico, vuelvo a decir, la creencia o el grado de creencia de un sujeto respecto al valor de verdad de una afirmación nos permitía entender un poco más. ¿Por qué? Porque en esos encadenamientos lógicos que vemos en los argumentos de F y de M, en el caso de M se pone más en evidencia, pueden cambiar el valor epistémico de esta afirmación. ¿Qué quiero decir? En un primer momento, M le otorga a 0,9 periódico igual a 1 un valor de que no puede ser, de imposible. ¿Sí? Su creencia es que eso no es posible, es imposible o absurdo. Sin embargo, esos pasos lógicos le otorgan a esta afirmación, esta igualdad 0,9 periódico igual a 1, un valor del orden de lo necesario. Tiene que ser, y F lo dice, ¿no? Si vos seguís esos pasos lógicos, 0,9 periódico tiene que ser 1. ¿Sí? En cambio, los que aún mirando esos pasos lógicos, como decía Bettina, porque están en un proceso de aprendizaje de razonamiento matemático, también lo dice Paniza, ¿no? Que es un asunto de la enseñanza, no va de suyo meterse en una forma del razonar matemático. En cambio, para los que no aceptan la igualdad, no aceptan la verdad del 0,9 periódico igual a 1,
se encargan de ofrecer conocimientos construidos con anterioridad, ¿no? Los números con coma no son naturales, como modo de rechazar esta igualdad a la cual le dan un valor de imposible, de absurdo, ¿sí? Es decir, estos razonamientos que muestran F o M no les resultan suficientes para validar que 0,9 periódico es igual a 1, o no les alcanza para comprender el porqué. Ahí en el chat, cuando estábamos viendo el video, que hay un chico que dice algo así como, decime la posta, y creo que Ceci decías, espera la explicación de la docente. Puede ser, pero también la posta es explicar el porqué. ¿Por qué esos encadenamientos lógicos no le explican el porqué? No le explican el porqué. Y entonces, frente a esta explicación, un razonamiento lógico y deductivo, no se les modifica a estos chicos y estas chicas ese valor epistémico que tiene esta igualdad, o que le otorgan esta igualdad, porque volvemos a decir, la idea de valor nos pareció interesante esta noción, porque nos permitía poner las creencias de los chicos y de las chicas. Le otorgan esta igualdad un valor de absurdo, de imposible. Y entonces, ¿cómo interpretamos estas resistencias a estos encadenamientos lógicos para poder aceptar esta igualdad? ¿Cómo interpretamos estas resistencias frente a las afirmaciones, aún de estas diversas explicaciones y los esfuerzos que hace F para convencerlos y convencerlas? Y entonces volvemos a mirar el infinito. Volvemos a mirar estas escrituras infinitas y qué está pasando, qué les dice, qué hace, Entonces empezamos a ver que podría estar en vínculo estas resistencias con ciertas ideas acerca de estas escrituras infinitas, tanto del 0,3333, del 0,9999 que dijimos antes, que involucran una percepción del infinito que creemos que tal vez es difícil de atrapar en este momento de la escolaridad. Esta interpretación de un proceso, en términos de esta escritura infinita, en términos de un proceso, ¿no? Agrego 9, de manera inacabada, que ocurre, podría ser la explicación de por qué no llega a 1. Y esto es una mirada del infinito potencial, o el infinito en potencia, que se impone sobre el infinito actual. Aceptar la igualdad, aceptar que 0,9 periódico es igual a 1, es aceptar que esa escritura 0,9 periódico es un estado final, y no es un proceso que es inacabado. Implica aceptar una idea del infinito actual. Y acá están nuestros horizontes de trabajo, ¿no? Todas estas ideas nos invitan a seguir avanzando en el estudio de las ideas de los chicos y las chicas sobre las expresiones decimales infinitas, y más en general sobre el infinito, porque el asunto acá es que 0,9 periódico es infinito, 0,3 periódico es infinito, ¿no? Hay algo, es infinito, tiene una escritura infinita, el número es infinito. Hemos tenido discusiones donde el 0,8 periódico no puedes hacer nada porque es infinito, no lo puedes ni siquiera ubicar en la recta. Bueno, ¿no? Hay algo ahí, ¿no? Y bueno, y las posibles transformaciones de esas ideas en el desarrollo de un trayecto de enseñanza y aprendizaje de los números reales. Este es nuestro horizonte de trabajo. Pero para cerrar queríamos comentar unas cuestiones que algo apareció en el chat. Ahora yo no estoy mirando el chat, pero cuando estaba Mara y cuando vimos las escenas de aula, creo que Ana decía algo de una clase habilitada a la palabra, ¿no? Y el espacio de discusión que se abrió en las diferentes aulas, ¿no? Genera condiciones para la aparición de estas ideas que intentamos identificar.
los y las docentes de estas experiencias, lo mismo en la primera experiencia se ve claramente, en la de la segunda que Grace, que estaba ahí también, pero se la vio poquito a ella se dio su lugar, ¿no? Se dio ese espacio tradicional, que es el lugar, la escena delante del pizarrón. Pero los y las docentes de estas experiencias ponen en discusión para toda la clase argumentos acerca del infinito, argumentos acerca de la escritura de los números, habilitan esos argumentos, las dudas acerca de la validez o no de las afirmaciones, o sobre la explicación misma. Decía en el primer video, el profe Mauro le pregunta a un pibe, ¿vos decís que el número no existe? ¿O existe pero no sabemos cuál es? Son invitaciones, son gestos que permiten sostener una clase, que permita indagar y avanzar, tratando de comprender los modos que tienen de razonar los chicos y las chicas. Estas son algunas de las ideas que queríamos compartir. Ahora voy a ver el chat que está... Dejo de compartir. Bueno, abrimos a preguntas, si les parece, o a comentarios, o a intercambios. Hagamos de este momento un momento de idas y vueltas. Quien quiera tomar la palabra está en todo su derecho. No, yo solamente... Perdón. Vamos con Fanny, porque tiene un cierto privilegio. Ana, discúlpanos. Y seguimos con Ana. Y después si alguien quiere decir algo, dice yo quiero decir algo, lo pone en el chat y nos vamos dando la palabra. Vamos. Me voy a quejar con Enrique, que lo conozco. No, yo solamente quería decir, si tengo un curso donde uno de los chicos me dice, me voló la cabeza, me parece que salgo y rezo de rodillas, porque lograr que un adolescente reconozca el nivel de enfrentamiento con las ideas previas que tiene, y lo manifieste, bueno, no sé, me parece que es casi el paraíso, por eso me parece tan interesante lo visto, que la verdad que no puedo más que felicitarlas, es excelente. Muchas gracias desde ya. Gracias, Fanny. Bueno, yo para contarles que tuve una conversación parecida hace unos días con un grupo de cuarto, una burbuja de cuarto en realidad, la otra burbuja se lo perdió, porque una de las alumnas justamente me trajo esa inquietud. Estábamos hablando de números reales, de raíz de 2, y por qué raíz de 2 era la mejor expresión para ese número, y que no había otra mejor manera de expresarlo, y que entonces si queríamos trabajar en forma exacta teníamos que seguir operando con esa raíz de 2 ahí, ¿no? Y entonces me dice, lo que yo no termino de aceptar y no entiendo y no sé de dónde lo trajo, pero bueno, es que 0,9 periódico es 1. Y bueno, justamente lo llevé para el lado de los tercios, ¿no? Una explicación muy similar a la que estuvieron desarrollando ustedes. Y bueno, y había otro chico incrédulo que por ahí dijo, bueno, está bien, con esto de los 1/3, tal vez te lo acepto, pero entonces, ¿qué pasa con el 0,1 periódico, que cuando lo multiplicas por 9 también da 0,9 periódico? ¿Ese 0,9 periódico también es 1? Explícamelo. ¿No? Así que también tuvimos así toda una charla sobre eso, y bueno, en el momento no se dio cuenta que 0,1 periódico era 1/9, y que se lo multiplicabas por 9, también llegabas a 9/9 y seguía llegando al 1, ¿no? Entonces, por ahí nos retrotraímos a lo que solíamos trabajar en tercer año, que yo les decía, el número periódico como resultado final de una operación es una expresión clara. Ahora, si estoy en el medio de una ecuación y surge el 1,9 periódico, supongamos, si tengo que seguir operando con eso, o el 0,9 periódico, en realidad
por más que haga la cuenta en la calculadora, yo no puedo expresar ese 0,9 periódico, le digo, tenemos que usar el 1/3, ¿no? Por el conflicto que ellos tienen en querer usar fracciones que los tratan de esquivar y usan decimales, si es posible, 0,25 en vez de 1/4, todo bien, pero con los periódicos tienen que usar las fracciones para llegar a los resultados exactos y después que las verificaciones les den bien. Entonces, bueno, lo que yo creo que ellos no aceptan es que el 1/3 es tan infinito como el 0,3 periódico, ¿no? Como que el 1/3 no ven el conflicto de lo infinito que pueden tener con el 0,3 periódico. Hay un algo ahí que no terminan de asociar. Bueno, me parece que una de las cosas, de los conflictos que no trae el 0,3 periódico, es que hay uno solo, y el 0,9 periódico está apoyado arriba del 1, pisó al 1. Claro, sí, sí, ahí se encuentran, ahí se produce el choque, ¿no? Por más que la infinitud también está oculta en el 1/3, está implícita, digamos. Y bueno, y también me preguntaba, después de charlar largo y tupido y que más o menos aceptaron que el 0,9 periódico era un 1, me preguntó la misma alumna si había alguna otra cosa así flashera en matemática. Entonces yo la dejé con la inquietud de que pensara que si hacía la suma infinita de 1 más 1/2 más 1/4 más 1/8, nunca iba a llegar a 2. y me hace, no me mientas más, ¿viste? Digo, si sumo infinitas fracciones en algún momento voy a pasar 2. Bueno, hacelo. Y bueno, todavía no me vino con nada más. Acá es interesante, Ana, lo que vos traes, no, perdón, Beto, quería decir, porque ¿qué es lo infinito, no? ¿Qué es lo infinito que se ve en 0,3 periódico y en 1/3? Hay algo ahí donde, sí, lo traigo como pregunta, ¿qué es lo infinito? En realidad hay una escritura infinita que se evidencia en 0,3 periódico, la escritura decimal de algunas fracciones, no de todas, ya lo sabemos, y ahí aparece eso, y lo que vos traes también como otra posibilidad flashera para que le diste, también tiene que ver con el infinito. En un caso con una suma infinita, en el segundo ejemplo que vos traes, y en el otro con una escritura infinita, una escritura decimal infinita de una fracción. Entonces ahí también hay algo de cuando hay una escritura infinita, cuando hay un proceso infinito, suceden cosas que rompen con un modo de pensar muchas veces. Acá Gustavo, trayendo la cuestión de la doble escritura, hace aparecer el 5,0 infinitamente 0. Eso vive con cierta paz espiritual en el aula. Por esa misma razón, Enrique antes preguntaba si no había habido un punto de apoyo entre el menor elemento y el mayor elemento, y enlazo con esto, para los estudiantes, el hecho de que el 0 infinitamente 0, representa el mismo número, es aceptable. Es la misma parte entera, ya hemos dicho muchas veces, ¿no? La liturgia dice que el 0 después de la coma y que uno completa con ceros, o sea, son cosas que se vienen, si querés, escuchando y aceptando desde la historia escolar, y entonces no parece haber un conflicto entre esto que se está viniendo ahora con algo que tenían consolidado de antes. El 0,9 periódico les parte al medio mucha de la historia escolar. Tienen que empezar a ver que hay números que tienen distinta parte entera y sin embargo son iguales. En algunos cursos, el avanzar sobre este cuestionamiento y el avanzar sobre, sí, pero yo sigo, vos me lo explicás y yo sigo pensando que no, te lo aviso, para mí esto no funciona, llevó con el curso de las clases, porque esta es una parte de la secuencia que es al inicio, a que vinieran con una hoja de papel y dijeran, me está pasando con otros números. 0,5 me está quedando igual que 0,4 9 periódico. ¿Cuántos más va a haber?
Y entonces les abre la caja a una exploración dentro de los decimales que no la tenían pensada, no la tenían imaginada. Y a nosotros eso nos pareció que sembraba muy muy buenos pilares para pensar la densidad, los decimales y para abrir la puerta a lo que viene después con los irracionales. Dije decimales, me equivoqué, quise decir racionales, ¿no? Los racionales y lo que venía después con los irracionales porque tenían que empezar a manejar que dentro de esas escrituras infinitas tienen mucha creatividad posible para poner y crear números. Y eso fue fantástico para desmitificar que los irracionales son 2 o 3, que es un lugar por el que habíamos pasado dentro de esos primeros comentarios de lo que uno ve que no está, de cómo se termina el secundario, ¿no? Sí, Ana. Bueno, iba a decir algo más, pero me olvidé. Sí, Yo tengo un comentario al respecto, o una duda que les traigo. Y tenía que ver con una de las primeras cosas que dijeron en las diapositivas, esto de que la idea de densidad colabora con la construcción de la completitud. Y yo ahí dudo un poquito, porque si bien lo que acaba de decir Bettina es cierto, como que despliega la creatividad a la hora de construir un número irracional con determinado patrón de construcción, por ejemplo, me pasa, o en realidad vino de una conversación con otra gente en otro ámbito, que la idea de densidad en los racionales trae una noción del estilo, bueno, si yo ya sé que hay infinitos números racionales entre otros dos, ¿cuántos voy a poder poner ahí? Si ya hay infinitos, ¿qué lugar? ¿No? Me parece que se pone muy en tensión eso, y no es necesariamente constructora de la otra. Creo que tiene que ver con todo lo que estuvieron diciendo, ¿no? Hay mucho que deconstruir para meter todos esos irracionales en el medio. Sí, cuando hablábamos de la densidad como un buen punto de partida para pensar la completitud, hablábamos de la densidad en R. Es decir, una vez que nos convencemos de que los racionales son densos y nos parece que ya encontramos todo, aparece una primera fractura de no es así, hay irracionales y los irracionales son muchos. Y esa densidad en los irracionales es la que te empieza a hacer aceptar que hay un mundo de cosas que no viste. Y en ese sentido pensamos que esas densidades son las que permiten elaborar la idea, una cierta idea de completitud a la que igual hasta ahora es solo aspiracional, ¿sabes? Porque no la hemos llegado a plasmar en el aula del secundario. Claro. Un poco y otra que... abonando... Perdón, no, y otro comentario que no tiene estrictamente que ver con eso, pero que también me llamó la atención, que es que la idea de fracción equivalente es algo súper asimilado, o sea, hay infinitas fracciones equivalentes para cada número y son infinitos y lo podemos escribir de todas las formas que se nos antoje, pero esta no tiene nada que ver con eso, ¿no? O sea, y son todos números racionales. Me parece, como atendible. O sea, qué tan muy naturalizada la idea de fracciones equivalentes, donde hay infinitas expresiones para un mismo número, y para esta igualdad todo eso pareciera que no tiene vínculo, ¿no? Pareciera. Creo que entiendo hacia dónde vas. Yo puedo decir 3/3 igual a 9/9 igual a 4/4 igual a 1 igual a 0,9 periódico. En ese sentido lo decís como que hay muchas igualdades. Claro, pero justamente lo que rompe acá es, por eso nosotros decíamos densidad y representación. No solo esta doble representación del 1 igual a 0,9 periódico tiene que ver con que la representación decimal de un número racional es única, también se construye en esa idea. Así como
puedo encontrar infinitas fracciones equivalentes a una dada, la expresión decimal de un cuarto es 0,25. Es decir, un cuarto... Y llegás a través de la cuenta. Y es la cuenta la que te permite llegar. Y ahora apareció un intruso y no tengo una cuenta para llegar ahí. Y a eso otra cosa más, los números naturales, la expresión decimal de los números naturales es el mismo número, porque se escriben sin coma. Y acá me estás poniendo que tiene dos expresiones decimales, el mismo número y es 0,9 periódico. Entonces, si bien hay una idea que los chicos tienen construidos, que hay muchos números que se escriben igual, muchas formas de escribir al mismo número, esas muchas formas son fracciones. La escritura decimal es una sola. Y en los naturales es el número natural. Todo eso está en juego ahí. Más lo infinito, digamos, más lo infinito que ya habíamos dicho. Además. Y que justamente la imposibilidad tiene que ver con esta, creemos que la imposibilidad de poder aceptar, así como aceptan cómodamente que hay infinitas fracciones para representar un mismo número, esta incomodidad tiene que ver con que la escritura es infinita. Y hay un posicionamiento de aceptar un infinito como un proceso o aceptar un infinito como un acabado, que es donde juega la posibilidad en aceptar un razonamiento lógico o no. Perdón, aceptar el resultado de un proceso lógico. Recupero algo por las dudas de que se haya caído en el camino, que es que llegamos hasta este lío en el interés de poder vincular la idea de entre dos números racionales, para ponerlo ahí, hay infinitos racionales o siempre puedo encontrar uno, una idea que tampoco parece ser claramente evidente. Para algunas estudiantes, entre dos números racionales yo puedo ir encontrando uno y después otro y después otro, y cuando uno dice, o sea, encontrás infinitos, y no sería tanto como eso. O sea, yo puedo uno y después otro y después otro. Infinitos lo pusiste vos. Porque está esta fuerza de la idea de que yo tengo un proceso. No voy a lo que va a pasar como recuento total de todo lo que hice. Y queríamos vincular eso con, eso es lo mismo que no puedas encontrar siguiente. Y aunque el siguiente inmediato. Y aunque fuimos y vinimos tratando de reemplazar esta actividad por una actividad menos dolorosa, no lo conseguimos. Y terminamos, bueno, al fin, porque por suerte no lo conseguimos, porque esta actividad nos parece muy valiosa, pero la hemos rechazado en un momento, pensando que nos metíamos en un berenjenal del que tal vez no hacía falta. Recuerdo discusiones de diciembre del 2019 y la miro a Ceci, tal vez no hacía falta y meterse en esta doble escritura para entender esta idea de siguiente y para entender que esta idea de siguiente viene agarrada de la de los infinitos que hay entre dos. Y quedamos acá. Necesitamos, si queremos cuestionar el siguiente, necesitamos pasar por el problema de la doble escritura. Lo digo como una síntesis. Solo una cosita más, perdón, en vínculo con esto que decías, que también en esta primera actividad que mostramos del trabajo con densidad y este trabajo sobre lo infinito y que entre dos hay infinitos, vieron que también habíamos consensuado con los profes, digamos, atacar, vieron que no solo proponíamos dos números dados que eran periódicos, y bastante feos, por cierto, sino que en cada ítem pedíamos números periódicos, ¿no? Y entonces en ese trabajo también después para pensar la existencia de infinitos, ya empezábamos a discutir cuestiones de los números periódicos y de esa escritura infinita y de ese orden y de esa posibilidad de imaginarme esos infinitos ahí metidos. Bueno, Ceci quiere decir algo y luego ya cerramos. No se nos vayan.
Bueno, voy a tratar de ser cortita, pero claro, fue tan emocionante todo que bueno. Primero que nada, la densidad de los números reales me parece que es un tema súper álgido y que está siempre presente en las clases. Acá no se hizo referencia, pero seguro que lo tienen re claro, que siempre se presenta hasta en la geometría y todo el tiempo, ¿no? O sea, desde diferentes lugares, estemos trabajando en analítica, en métrica, en álgebra, en cualquier cosa que estemos trabajando está metida la densidad ahí en la matemática, y Betty en un momento al principio dice, en el mundo extramatemático alcanzan, o en el mundo real alcanza, ¿no?, una cantidad finita de cifras decimales después de la coma, y sí, justamente es como la gran potencialidad de los números reales y lo que diferencia hoy en día al mundo digital, las computadoras del ser humano. Así que me parece como re importante, porque realmente es algo que está ahí arriba de la mesa cuando se comparan las potencialidades del ser humano con el mundo digital, que también, así que seguimos siendo inteligentes para mí, justamente por esta propiedad, o sea, más inteligentes que lo digital, justamente por esta propiedad de la densidad. Así que no me parece nada de poca cosa, porque también Betty al principio hablaba sobre lo que dice la calculadora, ¿no? Y también, entonces, si bien sí entiendo lo que trata de decir Ceci cuando dice que para ellos esto de que hay solo una expresión decimal, ¿no? Hay solo una expresión decimal, también en la clase sucede muchísimas veces que nos enfrentamos a que no existe la sutileza entre poner un igual o un aproximado. Para muchos estudiantes eso pasa a ser lo mismo, ¿no? O incluso la calculadora te tira 6, yo qué sé, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 8, porque se le acabaron las cifras, y ellos ese 8 lo ven terminado ahí muchas veces, ¿no? Y no pueden entender que fue una aproximación. Entonces, todas esas cosas que se ponen en juego. Y también como esto de el acercarse al 1,9 periódico, esto que decían ellos, de cómo tampoco surge, al igual que no surge en el mínimo, en el medio del, por ejemplo, entre 1 y 1,4, no está tan así, tan como obvio de que va a aparecer el 1,39 periódico, por ejemplo, ¿no? O sea, y me parece como que la consigna es excelente, porque lo que yo me preguntaba es si en todos los lugares donde la plantearon surgió realmente el 1,9 periódico igual 2, ¿no? Como es algo que es lo alucinante de la didáctica, ¿no? De poder, desde antes, poder anticipar qué meto en la clase para generar estos desequilibrios cognitivos que logran con esta actividad, ¿no? O sea, estas paradojas que se presentan o que ellos tratan de buscar incoherencias. Así que me pareció así un goce escucharlas, pero además, otra cosa, ¿no? Relativo, por ejemplo, el otro día un alumno me preguntaba en una clase de por qué la necesidad de calcular el punto medio, las coordenadas del punto medio, y siempre yo trataba de darle explicaciones, no era una charla así más individual, pero trataba de darle explicaciones y me decía, sí, pero en la práctica yo esto no lo voy a terminar usando, ¿no? Porque por más esa aplicación, en la práctica la diferencia de los instrumentos de medida o lo que fuera, no me generan esa necesidad de usar la fórmula del punto medio. Y hay algo más, así que un detalle que no me quiero olvidar, pero no sé cuál es. No, esto, que me dio la sensación que en el primer video que muestran, alguien dice como que el 0,9 periódico o el 1,9, no me acuerdo, es algo dividido 100. Como que trata de escribirlo como una fracción periódica, porque yo vi que en algún grupo estaban trabajando también con antes la expresión la expresión fraccionaria de un número periódico. Como que ese camino inverso, ¿no? De ir desde en uno. En ese grupo, lo que pasa en esa clase es que el profesor deja vivir toda esta serie de ideas, siguen muchas más. Daniel va a insistir que para el caso del 1,9 periódico y el 2, es así, hay un agujero en el medio, yo hago bueno, no importa. Y el desenlace es que el profesor les recuerda que justamente ese grupo, el de Joaquín y Daniel, había estado utilizando la conversión a fracción, que la usen para convencerse de que el 1,9 periódico no es 2, que dentro de las fracciones van a encontrar entonces una fracción distinta de 2. Y van hacia ahí entusiasmados y se encuentran con que encuentran el 2.
y en lo que escuchás es que habían otros que habían estado trabajando con fracciones y trataban de explicar desde el vínculo, porque esto es lo que hace la secuencia, al principio genera un vínculo fuerte entre lo decimal y lo fraccionario. Hay un par de actividades para consolidar esa relación, y entonces los chicos la están usando. Sí. Son las 5 para ser respetuosos de las actividades que vienen después. Tenemos que liberarlos, es el pedido de la coordinación. Así que les agradecemos a todos el largo tiempo de atención, las preguntas que nos nutren a nosotras para seguir estudiando este tema. Fue un placer compartir con gente de todo el país, profes, de todas partes, esto que para nosotros es como una idea en crecimiento y poder alimentarnos y alimentarles preguntas y avances para pensar el problema de la enseñanza de los reales. Muchísimas gracias a todos y todas. Gracias. Divino, un placer. Muchas Gracias. Se va a escribir.